la física nuclear? Es la rama de la física que estudia la estructura de todos los núcleos atómicos que contienen la práctica totalidad de la masa de la materia y donde se producen reacciones que hacen brillar las estrellas o producen energía. Los protones y neutrones que forman el núcleo del átomo se encuentran unidos por la interacción nuclear de corto alcance. El balance entre la repulsión entre neutrones y la atracción nuclear de protones y neutrones da lugar a todos los núcleos conocidos. El inicio de la física nuclear se puede establecer en 1896 con el descubrimiento de la radioactividad por parte de Henry Becquerel. Él estudiaba entonces la luz emitida por algunas sustancias llamada fluorescencia. Una de las sustancias fluorescentes es el sulfato de potasio y uranilo. La fluorescencia es la propiedad de una sustancia para emitir luz cuando es expuesta a radiaciones del tipo ultravioleta, rayos catódicos o rayos X. Las radiaciones absorbidas, invisibles al ojo humano, son transformadas en luz visible, o sea, de una longitud de onda mayor. Becquerel comprobó que otros compuestos de uranio también velaban las placas fotográficas, llamando a esta radiación radioactividad. 2 años más tarde, Pierre y Marie Curie descubrieron otros 2 elementos nuevos en la tabla periódica, el polonio y el radio, ambos radioactivos. El átomo es básicamente vacío, tal como descubrió Rutherford en 1911 a partir de su famosa experiencia. La masa del electrón es 1836 veces mayor a la del protón. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo. Coincide con el número de electrones de la periferia para el átomo neutro y es el que define el elemento químico como tal. A la suma del número de protones y del número de neutrones de un núcleo se le llama número básico. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Física solar. Es la rama de la física que estudia los fenómenos solares, su importancia y aprovechamiento de la energía solar. La Tierra está inmersa en la atmósfera externa ionizada que escapa supersónicamente del Sol. Este viento solar fluye a través del medio interplanetario, alcanzando el campo magnético terrestre, dándole forma al medio ambiente cercano a la Tierra. La burbuja magnética que se produce, llamada magnetosfera, ya es modelada básicamente a partir del campo magnético terrestre por el campo magnético interplanetario. Actúa como blindaje que protege su interior de los efectos directos del viento solar. El Sol, que es la mayor fuente de energía del sistema solar, libera su energía en forma de radiación electromagnética y de partículas energéticas. De esta manera, por una parte, el Sol ilumina constantemente a la Tierra, proporcionándole un flujo de energía, conocida como la constante solar, a la que, a su vez, por otro lado, su atmósfera se proyecta de tal manera que la Tierra es influenciada por el viento solar a través de un flujo continuo de partículas, como también de su campo magnético asociado. Radioactividad. Consiste en el proceso mediante el cual los núcleos atómicos emiten espontáneamente diferentes formas de radiación. Para entender cómo pueden decaer un núcleo, se consideran los siguientes hechos. Los protones y los neutrones dentro del núcleo se mantienen pegados por la interacción nuclear fuerte. Estas partículas se mueven muy rápidamente dentro del núcleo, de tal forma que en algunos instantes muy cortos se alejan a alguna distancia del núcleo. Existe una probabilidad muy pequeña de que 2 protones y 2 neutrones agrupados se alejen tanto del núcleo que salgan disparados hacia afuera. Esta agrupación de 2 protones y 2 neutrones es lo que se constituye como partícula alfa. En este proceso se pierde una pequeñísima cantidad de masa que se convierte en energía de acuerdo con la teoría de relatividad especial. Las reacciones nucleares. La materia ordinaria se forma de entidades microscópicas llamadas átomos. En el centro de cada átomo se encuentra un núcleo, un conjunto que agrupa partículas llamadas protones y neutrones. El núcleo es muy compacto, alrededor de 100.000 veces más pequeño que el propio átomo. A causa de las temperaturas muy altas que reinan en el centro de una estrella, todas las partículas están muy agitadas. Electrones y núcleos no pueden asociarse en átomos, y la materia entonces es ionizada, es decir, formada de electrones y núcleos libres. Las colisiones entre núcleos son muy numerosas y 2 núcleos pueden a veces pegarse uno al otro y fusionarse para dar origen a un nuevo núcleo. Es a lo que se le llama reacción nuclear.
En el Sol, constituido esencialmente por hidrógeno, el resultado final de un conjunto de reacciones nucleares es la transformación de 4 protones en un núcleo de helio. La propiedad notable de esta reacción reside en el hecho de que la masa de un núcleo de helio es ligeramente inferior a la suma de las masas de 4 protones. La reacción nuclear de una pérdida de masa. En el centro del Sol, la pérdida de masa que acompaña la transformación de 4 protones en un núcleo de helio corresponde, pues, a una liberación de energía considerable. Es así transformando una fracción de una masa que nuestro Sol encuentra la energía necesaria para brillar durante 100.000 millones de años. Radioisótopos. ¿Qué son los radioisótopos? Una especie atómica bien definida por dos números enteros, el número de protones que hay en el núcleo, el llamado número atómico igual a Z, y el número total de protones más neutrones, llamado número másico igual a A. Se entiende por isótopos los átomos de un elemento con el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica, es decir, con el mismo número de protones y por tanto idénticas propiedades químicas, pero distinto número de neutrones y diferentes propiedades físicas. Los isótopos pueden ser estables e inestables, o radioisótopos, teniendo los núcleos de estos últimos la propiedad de emitir energía en forma de radiación ionizante, a medida que buscan una configuración más estable. Número atómico Z y número másico A. El número atómico define el elemento químico al que pertenece el átomo, es decir, independientemente del número de neutrones que posean, todos los átomos cuyos núcleos tienen un protón son átomos de hidrógeno, todos los átomos que tienen 8 protones son átomos de oxígeno, etc. El número másico es el número entero más próximo a la masa, es decir, expresa unidades de masa atómica del átomo en cuestión. Todos los átomos con un número másico igual a 2 tienen una masa de aproximadamente 2 unidades másicas. Los que tienen un número másico igual a 235 tienen una masa de 235 unidades de masa atómica. Notación: es igual a el número másico por el número atómico por X, siendo X el número del elemento. Isótopos. Se denomina isótopos del griego isos, mismo, topos, lugar, a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen la cantidad diferente de neutrones y por tanto difieren en masa, es decir, tienen igual número atómico, Z, pero distinto número másico, A. La mayoría de los elementos químicos poseen más de un isótopo. Tipos de isótopos. Naturales son los que se encuentran en la naturaleza de manera natural. Artificiales son los fabricados en laboratorios nucleares con bombardeo de partículas subatómicas. Estos isótopos suelen tener una corta vida, en su mayoría por la inestabilidad y la radioactividad que presentan. A su vez, los isótopos se subdividen en isótopos estables, en los cuales existen menos de 300, y los isótopos no estables o isótopos radioactivos, en donde existen alrededor de 1200. El concepto de estabilidad no es exacto, ya que existen isótopos casi estables, es decir, durante un tiempo son inestables y se convierten en estables o se transforman en otros isótopos estables. Radioisótopo, o también llamados radioisótopo. Los isótopos radioactivos, ya que tienen un núcleo atómico inestable por el balance de neutrones y protones y emiten energías así como partículas cuando cambian de forma a una forma más estable. La energía liberada al cambiar de forma puede detectarse en un contador Geiger o en una película fotográfica. Cada radioisótopo tiene un periodo de desintegración y semivida muy característico. La energía puede ser liberada principalmente en forma de rayos alfa, es decir, en núcleos de helio, en rayos beta, que se encuentran en electrones y positrones, o rayos gamma, que se encuentran en energía electromagnética.
Varios isótopos radioactivos inestables y artificiales tienen usos en medicina. Por ejemplo, un isótopo de tecnesio 99 MTC puede usarse para identificar vasos sanguíneos bloqueados. Varios isótopos radioactivos naturales que se usan para determinar cronologías, como por ejemplo arqueológicas, como el 14C. Aplicaciones de radioisótopos. Medicina. Se usan en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, esterilización de productos de uso frecuente en clínica y en cirugía. Industria y tecnología. Comprobación de materiales y soldaduras en las construcciones, control de procesos productivos e investigación. Agricultura. Control de plagas, conservación de alimentos. Arte. Restauración de objetos artísticos, verificación de objetos artísticos o históricos. Arqueología. Fechar eventos geológicos. Investigación. Universo, industria, medicina, etc. Farmacología. Estudiar el metabolismo de los fármacos antes de ser autorizados para el uso público.